Adorades míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de la serie Reseñas de Hoteles. En esta ocasión visitaremos el Hotel One Ciudad de México Alameda, ubicado en el centro de la CDMX en México. Te voy a compartir sus puntos destacables y todo lo funable, cada cosa que tú necesitas saber, pero que nadie te cuenta de este hotel. Así que, sin más preámbulo, vente, vamos a conocerlo. ¡Ay, adorado! Ya te estaba marcando. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Te costó mucho trabajo llegar? Sí, me imaginé. Está aquí a 2 cuadras el Metro Juárez, ¿no? Y también a 10 minutos el Metro Hidalgo y también el Metrobús Hidalgo está aquí como unos 5 pasitos más. Vente, te esperaba hace mucho tiempo. Me imagino que vienes un poquito ajetreado por lo del metro, ¿verdad? Todo el calor, la abrumación. Pero vente, vamos a registrarte a recepción. Me imagino que has de estar cansado. Y esta es la recepción. Ya nada más préstame tu identificación oficial para que podamos hacer check-in, Adorade. Híjole, ¿pero qué crees? No vamos a poder hacer check-in porque es hasta las 3 de la tarde y todavía falta 1 hora. Pero lo que sí pueden hacer en recepción es resguardar tu equipaje sin ningún problema para que aproveches el día y puedas salir a conocer la ciudad. Ay, Adorade, es que ¿qué crees? Por andar vagando de aquí para allá, se me olvidó terminar un reporte de mi chamba, pero chamba es chamba y no hay que poner excusas. De este lado, en este hotel, también puedes encontrar un business center. Está equipado con 2 máquinas, mira, déjate las muestro. El Business Center está equipado con 2 máquinas de escritorio para que no tengas excusa de por qué no cumpliste con tu trabajo en tu horario de chamba, claro que sí. Y también el Business Center está equipado con sanitarios para damas, personas con discapacidad y también para caballeros. Todos se encuentran limpios, ahorita va bien, mi OC de limpieza va bien, pero ven, acompáñame. También de este lado puedes encontrar unas mesitas más pequeñas si tienes tu laptop y quieres trabajar tranquilamente fuera de tu habitación. También cuentan con un dispensador de agua y también una televisión. Y en dado caso de que tú lo requieras, también te prestan un proyector. Así que ya no tienes excusas para entregar tu trabajo a tiempo. ¡Ay, hola, Adorado! ¡Qué bueno verte de nuevo! Pásate, por favor, siéntate. ¿Qué crees? Que estaba buscando un espacio para despejar mi mente, porque ya fue demasiada chamba y ya estaba muy abrumada. Entonces necesitaba un lugar donde hubiera aire fresco, al aire libre, y encontré este espacio de aquí en donde hay comedores para 4 personas. Son 2, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Para serte honesta, lo siento un poquito hostil, frío, pero bueno, ya si estás aquí y estás un poquito harto de las habitaciones o de estar en el Business Center, es una buena opción para poder tomar un poco de aire fresco. También es un buen lugar para ver tus memes, tus memingos, claro que sí. O también, ¿por qué no? Regálame un comentario, por favor, eso me ayudaría muchísimo, aunque sea un emoji. O también, si tienes la oportunidad, puedes dejarme un súper gracias. Este lo encuentras deslizando donde está me gusta, comentar, remix, y a un ladito se encuentra el súper me gusta. Eso te hace convertirte en el adorado del mes. Y recuerda que también te voy a enviar un saludo con el súper gracias.
Más allá de apoyarme monetariamente, lo que hace es que YouTube esté viralizando más estos videos. Entonces eso de verdad me ayudaría muchísimo y te lo agradecería mucho si tienes la oportunidad de realizarlo. En dado caso que no, también me ayuda muchísimo el que te suscribas al canal, el que le des like o me regales un comentario, el que sea lo que tú te parezca este hotel o alguna experiencia que también hayas vivido aquí. Eso me ayudaría muchísimo. Así que bueno, pues mientras vamos a disfrutar de este aire que se siente aquí. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves este hotel? ¿Te hospedarías o no? Házmelo saber en los comentarios. También, ¿qué crees, Adorade? Que veo que le falta un poquito de mantenimiento. Mira, en estos detallitos tan simples como este que estamos aquí en el área al aire libre, siento que sí le falta un poquito el detalle, el que lo vuelvan a repintar y también el piso pues que se mantenga limpio más seguido, porque mira, aquí hay bastante suciedad, claro que sí, y pues no da la mejor imagen que quisieran para el hotel. Pero bueno, esos son unos detallitos que creo yo podrían mejorar y hacen que tenga mejor vista, pero pues no lo han hecho. Pues bueno, vamos a seguir conociendo, a ver qué más hay, claro que sí. Al día siguiente. Adorade, ¿ves que te había comentado que aquí donde estaban los comedores estaba sucio el piso? Bueno, pues ya aquí, al día siguiente, al fin lo lavaron. Son una de las cosas que en mi estancia pues modificaron. Pero bueno, yo te las muestro porque puede que te toque como cuando yo llegué o como ahorita que ya están limpiando el piso. Disculpa mi voz, es muy temprano, claro que sí. Pero bueno, también hay que actualizar que sí lo limpiaron. No sé cada cuándo lo limpien, pero ahora ya está limpio. Y ahora vamos a conocer la habitación. Vente, acompáñame a conocerla. Para poder accesar a la habitación hay que colocar la tarjeta, retirarla y presionar el piso. Esto me gustó, es una medida de seguridad que aquí en Ciudad de México sí que la requerimos. Entonces me gustó que hay que colocar la tarjeta y si no, no puedes accesar, no puedes ingresar, Adorade. Y pues vente, vamos a conocer los pasillos y la habitación. Mira, de este lado está nuestra habitación. Como puedes ver, los pasillos son un poco oscuros y también sí se transmina el sonido, la verdad, para qué mentirte. Vente, déjame, te muestro mi habitación. Y ahora te voy a mostrar mi habitación, Adorade. Esta es una habitación con cama queen size. Considero que las dimensiones son un poco pequeñas de esta habitación y solamente tienes dos opciones para elegir: una cama queen size o dos camas individuales. También de este lado, mira, aproximate. Tienen un pequeño escritorio para que puedas realizar todos tus pendientes, o si quieres ver tus memingos o simplemente no quieres estar en la cama, tienes este pequeño escritorio de aquí. También la vista, nos han dado una habitación que tiene vista al comedor que te mostré hace un momentito. Nada más que explicar aquí, es una vista muy sencilla. Mira, también de este lado solamente nos han dejado un agua sin patrocinio, ya sabes, hasta que me paguen, claro que sí. Un agua, qué triste, somos dos personas y solamente nos han dejado un agua. Me siento un poco triste, escaseada, me falta abundancia aquí en este hotel. También no hay closet, no hay mucho que mostrar. Este es un closet muy compacto, tiene 2 ganchos y 3 de este lado, nada más que mostrar. Ven, mira, ahora te voy a mostrar el sanitario. De este lado encontramos un espejo de cuerpo completo y mira, ven, te voy a mostrar el sanitario. De este lado encontramos un pequeño lavamanos, jabón y vaya, un punto bueno al fin de este hotel es la secadora. Tiene una secadora porque siempre en los demás hoteles hay que llamar a recepción o pedirla aparte. Y tenemos un trono común y corriente, toallas y de este lado la ducha, la regadera. Tienen gel de baño y shampoo. Y pues nada más, es un baño bastante pequeñito.
Nada más que destacar, nada más que ofrecer. Todo sencillo, todo fine. Muy práctico, diría yo. Lo vamos a dejar como una habitación práctica. Híjole, Adorada, y la verdad he querido salvar este hotel, pero mira, ahora sí lo voy a tener que funar. Mira, déjate cambio de cámara. Mira, ves que te había comentado en el video anterior que yo sí checo la parte de abajo. Está lleno de polvo, no lo han barrido. No han barrido aquí. Me siento un poco decepcionada que la verdad no cuiden ese tipo de detalles. Ven aquí, mira. Si ves, hay como que una marca de agüita. Yo quiero imaginarme que es de que les faltó limpiarle con el trapo o algo, pero pues no, son detalles que no, la verdad no me hacen darle dislike. 6 horas después. Y ahorita Dorade estaba marcando a recepción y para empezar se tardaron muchísimo, se tardaron un siglo en contestarme. Solamente quería una almohada extra y me dijeron que no era posible, que porque no había servicio de ama de llaves. Le dije, bueno, ¿no hay una forma en la que yo pueda tomar la almohada o algo? No se puede. Entonces imagínense algo tan sencillo que es una almohada, no pueden traerla. Si uno le pide otras cosas, tampoco se va a poder. 6 horas y media después. Miren, adorades, y ya son las 10 de la noche. Tuve que esperar hasta que hubiera un cambio de turno entre la chica que nos atendió desde que llegamos en recepción, ahorita un chico que está por la noche. Quería ver nada más si de verdad era intención de la chica no traernos las almohadas o si verdaderamente no había ninguna ama de llaves que pudiera traerla. Pues resulta que sí. Efectivamente fue la atención de la chica porque miren, aquí están las 2 almohadas que me hacían falta y el chico amablemente nos las ha traído. Entonces, tristemente hay un colaborador que tiene mala atención, pero hay uno que hay que resaltar que sí tiene muy buena atención. Entonces, es actualizarles el chisme, claro que sí. Ay, Adorade, ya me agarraste con las manos en la lavadora. Este hotel también cuenta con una pequeña lavandería. No tiene ningún costo extra, a menos que quieras que ellos realicen por ti el lavado y te lo entreguen en un tiempo de espera menor. De este lado tienen la lavadora y de este lado tienen la secadora. También, como puedes ver, de este lado tienen una plancha y un burrito para planchar. Así que si tienes ropa sucia, aquí también puedes venir a la lavandería sin ningún costo extra. Y este hotel incluye desayuno, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. Y las 24 horas del día está disponible el té, café, agua, horno de microondas y hielo. Miren, y saliendo del hotel, de este lado está Monumento a la Revolución. Y si giramos para acá, para allá está el Alameda y Bellas Artes y también la Torre Latina. También aquí enfrentito está el Metrobús Hidalgo. Y bueno, Adorade, ¿lo recomiendo o no?
Recuerda que todos tenemos necesidades, gustos y presupuestos distintos, y en base a ello podremos tomar una decisión si algo nos conviene o no. Recuerda que también tenemos toda una playlist que se llama Reseñas de Hoteles. Ahí tenemos varias opciones si vienes a visitar Ciudad de México, presupuestos menores o mayores. Tenemos ahí en esta playlist, y con el tiempo vamos a seguir subiendo más videos aquí de los hoteles en Ciudad de México, en la República Mexicana y en el extranjero. Así es que no olvides ir a visitarlos al terminar este video. En base a esta playlist que te estoy diciendo de hoteles en Ciudad de México, estamos evaluando hoteles de 800 pesos hasta 5,000 pesos la noche. La verdad considero que por el precio que se está pagando deja mucho que desear. Sí llegas y huele a limpio, las sábanas están limpias, pero no cuidan los detalles, Adorade. Como ese que te mostré del polvo debajo de la cama, deja mucho que desear. También el escritorio, que tiene una mancha de que no le han limpiado, me hace sentir un poco triste porque tenía expectativas un poquito más altas respecto a este hotel. También, si bien queremos salvarlo de alguna forma, podría decirte que podemos compararlo con un hostal. Los puntos a favor de este hotel son la ubicación, que está súper bien. La ubicación sí está 10 de 10 porque colinda con el Palacio de Bellas Artes, con la Torre Latinoamericana, el Monumento a la Revolución y muchas otras zonas turísticas de la Ciudad de México. Sin duda, la ubicación es algo innegociable. De verdad, sí tiene muy buena ubicación. El otro punto es que tienen desayunos sin ningún costo extra. Eso también es un punto a favor cuando estás buscando economizar y que un hotel te brinde este servicio. Y también el servicio de lavandería, que no tiene ningún costo extra. Estos 3 puntos son lo único que yo considero puede defender un poquito el hotel, sus únicos puntos fuertes, porque de ahí en fuera no está mal, pero sí le hace falta un poquito más de atención. También hay varias zonas en donde requiere mantenimiento y hace que se vea un hotel un poco hostil, seco. También la atención del personal deja mucho que desear. En recepción siento un poquito seca la atención. Yo sé que viene alguien aquí de viaje, ya sea del extranjero o de cualquier estado de la República Mexicana, pero sí siento que les falta un poquito más de empatía, de sensibilidad, de emoción. Eso, a final de cuentas, cuando vienes de turismo, pues esperas un viaje de tus sueños, y ese tipo de detallitos hacen que como que decrezca un poquito la experiencia. Pero, sin embargo, si tú dices, bueno, a mí sí se ajusta con el presupuesto que tengo y por la ubicación no me importa todo lo demás, sería una buena opción para ti si estás buscando conocer todas las zonas turísticas de la Ciudad de México. También considero que es una buena opción si vas a hacer una escala de un día, si quieres andar explorando por aquí todo lo más importante de Ciudad de México, que está cerca de museos, de los palacios, de toda esa energía de Ciudad de México tan loca, tan única. Creo que sería una buena opción. Pero personalmente, si tú me preguntaras a mí, ¿te volverías a hospedar en este lugar? La verdad no. Solamente lo haría por necesidad, o si voy a pasar una noche para estar aquí, pero no más, no por gusto, porque la verdad, sí, para mis tipos de necesidades deja mucho que desear. Pero bueno, Adorade, tú házmelo saber si se ajusta a tus necesidades o no. De alguna forma también ya tienes tú un panorama para tener tu propio criterio y decidir si hospedarte o no en este lugar. También no olvides dejarme en los comentarios qué tal te ha parecido este hotel. Regálame un like o un super gracias, recuerda que eso me ayuda muchísimo. Así que bueno, esto ya queda en tu opinión. ¿Te hospedarías aquí o no? Házmelo saber. Y hoy quiero compartirte que lo que me pasó en el hotel es un recordatorio de algo muy común que nos pasa en la vida. Hay ocasiones en donde podemos tener ciertas expectativas de algo, ya sea un trabajo, tus relaciones, personas o situaciones, y que terminen siendo todo lo opuesto a como imaginábamos en un principio. Y eso nos genera un sentimiento negativo en el momento. Pero quiero recordarte que aun a pesar de que haya momentos complicados, sea la situación que sea, siempre hay algo por lo cual agradecer a Dios. Siempre hay algo que puedas disfrutar de tu día. Incluso en el día más oscuro, hay cosas agradables que puedes disfrutar.
Y en el día más bello, también pueden surgirte detalles que te hagan frustrarte un poco. No todo es tan malo ni todo es perfecto, pero cuando Dios está en tu vida, te hace ver esos pequeños detalles agradables, incluso en la tempestad. Yo creo que cuando se involucra a Dios en cada cosa, incluso si hay algo que modificar en ti mismo, Él te lo hará saber. A veces hay situaciones que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellas. Y hay que identificar también las deficiencias que nos hacen agrandar los problemas. Puede que seas una persona que se victimiza por todo, que seas intolerante, frustrada, egocéntrica, negativo. Y te lo digo yo, que varios de esos adjetivos los he tenido o sigo trabajando en ellos. Pero eso no es algo con lo que tengas que vivir siempre. Cada día tienes la oportunidad de cambiar eso que te está trayendo más problemas. Y Jesucristo, Él es fiel. Él es el mejor amigo real que puedes tener. Y amorosamente está dispuesto a ayudarnos a trabajar con ello, ya que una misma situación desgastante abordada con sabiduría y amor hará un cambio beneficioso para ti. Pero primero hay que reconocer que se tiene un problema y así se puede trabajar en ello. Tienes que pedirle a Jesús que te ayude a identificar en qué áreas hay que trabajar con prioridad. Sincerízate y pídele ayuda, dile: Señor, ¿en qué me hace falta ponerme atención? ¿Qué necesito modificar para seguir avanzando en esta vida? Él jamás te va a juzgar y tus defectos los ve con amor, como un diamante precioso que necesita pulirse para poder brillar en su esplendor máximo. Y ten por seguro que involucrarlo en cada cosa, aún en los momentos más difíciles, se harán más amenos con su guía y su compañía. Y como vimos en el ejemplo del personal del hotel, si en tu camino te encuentras a dos personas que hagan de tu experiencia algo terrible, respira, ten calma y confía en que Jesús está al pendiente de cada cosa que te pasa. Él enviará a una persona que remediará todo el daño o el desastre de las otras dos. Con esa persona bastará para recuperar la que las otras dos quisieron quitarte. Así que recuerda que hay alguien que le interesan incluso las cosas más pequeñas de tu día. Y le interesa que vivas tu vida con alegría, no lleno de tragedia y dolor. El opositor quiere que pienses eso, pero no es la verdad que Dios quiere para ti. Así que te comparto con mucho amor la joya que Dios me ha compartido a mí. Y recuerda que escuches esto no es casualidad. Y si necesitas una oración, házmelo saber, que yo con mucho gusto la haré. Te mando muchos besitos. ¡Mua!